El parque estaba tranquilo aquella tarde. El sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Las hojas de los árboles se mecían suavemente con la brisa, y el sonido lejano de los pájaros anunciaba el final del día. En uno de los bancos de madera, un anciano observaba el paisaje con una expresión serena. Parecía estar perdido en sus pensamientos, disfrutando de la calma del momento. A su lado, un joven de unos 20 años estaba sentado con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. Suspiraba de vez en cuando, como si algo pesara en su interior. El anciano, que había pasado muchos años observando a las personas, reconoció de inmediato ese gesto. Lo había visto muchas veces antes, un suspiro profundo, una mirada perdida, señales de alguien que lleva un peso en el corazón. Después de un momento de silencio, el anciano habló con voz tranquila: «Muchacho, ¿por qué suspiras tanto?». El joven levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Dudó un instante, pero al ver la mirada amable del anciano, decidió responder: «Porque el amor es complicado». El anciano sonrió con nostalgia. Sabía que estaba a punto de tener una conversación que ya había tenido muchas veces en su vida. Pero cada vez era diferente, porque cada corazón tenía su propia historia. El anciano asintió lentamente, como si comprendiera exactamente lo que el joven estaba sintiendo. Sí, el amor puede ser complicado. Hizo una breve pausa antes de preguntar: ¿quieres contarme qué es lo que te preocupa? El joven suspiró otra vez y miró al suelo antes de responder: no sé, supongo que me siento frustrado. Siempre pensé que encontrar el amor sería algo bonito, algo que simplemente pasa. Pero cada vez que creo que he encontrado a la persona indicada, algo sale mal. O no me quieren como yo quiero, o las cosas se enfrían, o simplemente desaparecen. Es como si el amor no estuviera hecho para mí. El anciano lo observó con una leve sonrisa, esa sonrisa de quien ya ha pasado por todo en la vida y ha aprendido a ver las cosas con perspectiva. Dime, muchacho, ¿qué es lo que buscas en el amor? El joven frunció el ceño, pensativo. Supongo que, alguien que me haga feliz. Alguien con quien todo sea fácil, que me entienda sin que tenga que explicarme demasiado, que siempre esté ahí para mí. No quiero tener que luchar por amor. Quiero que sea algo natural, algo que simplemente pase. El anciano soltó una leve risa, no de burla, sino de ternura. Ah, muchacho, yo pensaba lo mismo cuando tenía tu edad. Pero déjame contarte algo que aprendí con los años. El joven lo miró con interés. ¿Usted ha estado enamorado? El anciano miró al horizonte, y su sonrisa adquirió un matiz de melancolía. Sí. Y aún lo estoy. Aunque ella ya no está conmigo. El joven se enderezó en el banco, intrigado. ¿Qué pasó? El anciano tomó aire lentamente, como si estuviera reuniendo recuerdos antes de hablar. Es una historia larga, pero si tienes tiempo, puedo contártela. El joven asintió sin dudarlo. En ese momento, sentía que lo único que quería era escuchar esas palabras. Y así, el anciano comenzó a relatar la más bella historia de amor. El anciano se acomodó en el banco, entrelazando las manos sobre su bastón. Sus ojos, aunque marcados por los años, brillaban con un destello especial, como si al recordar su historia volviera a vivirla. Era joven, más o menos de tu edad, comenzó. Y como tú, pensaba que el amor debía ser algo fácil, algo que llegara sin esfuerzo, sin dolor, sin lucha. Pero un día conocí a ella. El joven lo miraba con atención, completamente enganchado a la historia. ¿Cómo era ella? El amor no es un cuento de hadas. No es algo que simplemente ocurre sin esfuerzo. Es una lección. Si buscas a alguien que te haga feliz sin que tú hagas nada a cambio, entonces nunca encontrarás el amor verdadero. El joven bajó la mirada, pensando en todo lo que había escuchado. Creo que nunca lo había visto así. El anciano puso una mano en su hombro. Cuando llegue la persona correcta, lo entenderás. Solo recuerda esto: el amor más bello no es el que nunca sufre, sino el que, a pesar de todo, sigue eligiéndose. El sol se había escondido por completo. El parque estaba más oscuro, pero el joven sentía algo diferente en su interior.
Como si, por primera vez, comenzara a entender lo que realmente significaba amar. Gracias, susurró. El anciano sonrió, como si ya hubiera escuchado esa respuesta muchas veces antes. Y sin decir más, ambos se quedaron en silencio, dejando que la noche cubriera sus pensamientos. El café humeaba sobre la mesa de madera gastada. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente el ventanal de la pequeña cafetería, dibujando caminos efímeros en el cristal. Frente a mí, un anciano revolvía su taza con calma, como si cada movimiento suyo estuviera marcado por la paciencia de los años. Dime, muchacho, dijo sin apartar la vista de su café, ¿qué piensas del amor? Me tomó por sorpresa su pregunta. No lo conocía, simplemente había tomado asiento en la única mesa libre, y él estaba allí, como si me estuviera esperando. No lo sé, respondí, encogiéndome de hombros. Supongo que es algo que pasa cuando dos personas se gustan, ¿no? El anciano sonrió, pero no con burla, sino con la ternura de quien ha escuchado esa respuesta muchas veces antes. Esa es la respuesta de alguien que aún no ha amado de verdad. Lo miré, intrigado. ¿Y cuál es la respuesta correcta? El anciano dejó la cucharilla sobre el platillo, tomó un sorbo de su café y apoyó las manos sobre la mesa. Déjame contarte una historia. Una que te hará ver el amor de una manera que jamás olvidarás. Y así, sin más preámbulos, comenzó su relato. El anciano apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos con serenidad. Sus ojos, llenos de historias, se fijaron en los míos con una intensidad que me hizo sentir que estaba a punto de escuchar algo importante. Mira, muchacho, dijo con voz pausada, hoy en día la gente cree que el amor es como una película. Que todo debe ser perfecto, emocionante, sin problemas, pero la realidad es otra. Me incliné ligeramente hacia adelante, curioso. ¿Y cuál es la realidad? El anciano sonrió con melancolía. Que el amor verdadero no es lo que imaginas. No es solo un sentimiento bonito, no es solo pasión. Es mucho más, y mucho menos de lo que esperas. Fruncí el ceño, sin entender del todo a qué se refería. Entonces, ¿qué es? El anciano tomó aire y suspiró, como si estuviera recordando algo que había quedado muy atrás. El amor real es una elección. Una decisión que tomas cada día, incluso cuando no sientes mariposas en el estómago. Incluso cuando la rutina se apodera de todo, cuando las cosas no salen bien, cuando la vida te pone a prueba. Me quedé en silencio. No era la respuesta que esperaba. Déjame contarte una historia, continuó el anciano, inclinándose un poco hacia mí. Una historia que te hará entender lo que es el amor, si estás dispuesto a escucharla. Asentí sin dudarlo. Él sonrió y comenzó a hablar. El anciano giró su taza entre las manos y, con la mirada perdida en algún punto de la mesa, empezó a contar su historia. Hace muchos años, dijo con voz tranquila, conocí a un hombre llamado Samuel. No era famoso ni tenía una gran fortuna, pero tenía algo que pocos hombres poseen, un amor inquebrantable. Hice una mueca. ¿Por una mujer? El anciano asintió. Por su esposa, Clara. Se conocieron siendo apenas unos niños en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y las campanas de la iglesia marcan el ritmo de la vida. No fue un amor apasionado a primera vista, sino algo que creció con el tiempo, con paciencia, con detalles. ¿Y qué pasó con ellos? El anciano apoyó las manos sobre la mesa y sonrió con nostalgia. Déjame contártelo bien. Porque si crees que su historia es como esas que ves en las películas, estás muy equivocado. Tomó aire y, sin apartar la mirada de la suya, continuó su relato. Samuel y Clara se casaron jóvenes. No tenían mucho, pero se tenían el uno al otro. Al principio todo era sencillo, se reían juntos, se miraban con ese brillo en los ojos que tienen los enamorados, pero luego llegó la vida, la de verdad. Las facturas, los problemas, el cansancio, los hijos. Asentí, entendiendo a dónde quería llegar. El amor se fue apagando. El anciano negó con la cabeza. No. Eso es lo que la gente cree.
que el amor desaparece con el tiempo. Pero no es cierto. Lo que pasa es que deja de ser fácil. Y cuando algo deja de ser fácil, muchos creen que ha terminado. Se detuvo un instante, como dejando que sus palabras hicieran eco en mi cabeza. Samuel y Clara pasaron por muchas cosas. Hubo momentos en los que apenas se dirigían la palabra. Hubo noches en las que él se quedaba en la sala porque prefería no discutir. Hubo días en los que, si no hubiera sido por los hijos, tal vez habrían pensando en separarse. El anciano tomó un sorbo de su café y se quedó en silencio. Pero no lo hicieron. Dije en voz baja, casi como un pensamiento en voz alta. Él sonrió. No. Porque Samuel entendió algo que muy pocos entienden. ¿El qué? Que amar a alguien no significa sentir lo mismo todos los días. Que habrá momentos en los que no sentirás nada, en los que la costumbre se apoderará de todo. Pero si en esos momentos sigues eligiendo a esa persona, entonces has encontrado el amor verdadero. Me quedé en silencio. El anciano dejó la taza en la mesa y me miró con firmeza. Un día, cuando Clara enfermó, Samuel estuvo ahí. La cuidó sin quejarse, la acompañó hasta el último aliento. Y cuando ella se fue, él no sintió alivio ni descanso. Sintió que había perdido una parte de sí mismo. Apreté los labios. Eso es amor, dijo el anciano. No las mariposas, no la emoción, no el deseo. Amor es quedarse. Es elegir. Es cuidar. Me quedé sin palabras. El anciano sonrió y se puso de pie. Bueno, es hora de irme. Espera, dije, ¿quién era Samuel? El anciano metió las manos en los bolsillos y me miró con una expresión tranquila. ¿Alguien que tuvo la suerte de vivir la más bella historia de amor? Dio media vuelta y salió de la cafetería. Me quedé ahí, viendo cómo la lluvia seguía cayendo, con su historia resonando en mi cabeza. Porque, por primera vez en mi vida, entendí lo que realmente significa amar.